Bueno, ya hemos aprendido algunos comandos básicos que nos sirven para trabajar en nuestra terminal, para crear carpetas, crear archivos, poder ver el contenido, ese tipo de cosas. Vamos a revisar un tema que tiene que ver con los permisos de los archivos. Cuando nosotros le damos ls-l, podemos observar, vamos a tomar como referencia una carpeta que de pronto no tenga tantos archivos. Vamos a irnos a Downloads para que sea más cómodo de ver. ls-l, podemos observar que él nos da aquí algunos datos que estas letras que dicen RWX, 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 hace referencia a los permisos que tiene el archivo. Posteriormente nos sale el nombre del usuario que viene siendo el propietario del archivo y el nombre del grupo. Normalmente cuando uno instala Ubuntu, él lo que hace es que genera un grupo con el mismo nombre del usuario, pero finalmente yo puedo tener un usuario que sea miembro de varios grupos. También me muestra aquí una referencia del tamaño del archivo, que de hecho yo puedo hacer ls-lh para que este tamaño del archivo sea en términos más entendibles por los humanos, que ya me dice, bueno, 948K, 60M, bueno, ya son megas, ¿sí? Ya me da una medida más fácil porque al principio me salía una medida más difícil de leer. Y me sale la fecha y hora de modificación del archivo. Bueno, vamos a aprender sobre los permisos. Entonces, estos caracteres de acá hacen referencia a los permisos. Voy a crear un directorio para mostrarles algo interesante. Entonces, voy a crear un directorio que se llama ejemplo. Voy a volver a listar mis archivos. Y si notamos, el directorio en este primer carácter, por decirlo así, no aparece con el guión como los demás, sino aparece con una D. Significa que es un directorio. Hace referencia a eso. Más adelante, cuando veamos otros tipos de archivos, van a poder ver que algunos también cambia aquí por otro tipo de letra. Pero entonces, los archivos común y corrientes siempre van a llevar un guión y los archivos especiales o los directorios van a llevar aquí una letra que hace referencia a su tipo. ¿Sí? Después vienen los permisos. Los tres primeros caracteres, RWX, hacen referencia, bueno, que puede ser RWX o como está aquí, que es RW y un guión, hacen referencia a los permisos que tiene el propietario del archivo o el usuario del archivo, ¿sí? Los siguientes tres hacen referencia a los permisos que tiene el grupo, es decir, en este caso, a el grupo Andrés. Y los últimos hacen referencia a los permisos que tienen los demás usuarios. Es decir, si yo tengo varios usuarios dentro de mi equipo, los otros usuarios, ¿qué pueden hacer con ese archivo? RWX es muy sencillo. R es lectura, read. W es escritura, write. Y X en este caso es ejecución. Bueno, debería ser una E, pero hace referencia a que puede ejecutarse el archivo. A veces no hay permisos como ilógicos en algunos archivos, pero no afectan. Por ejemplo, yo tengo aquí un archivo que es un archivo PDF. Yo no necesito ejecutar un PDF. Eso aplica para un script. Entonces, si yo le dejo permisos de solo lectura y escritura, es más que suficiente. Pero pues aquí tiene full permisos el archivo. Esta coloración que da en la terminal, que eso puede variar de acuerdo a la configuración, depende es de los permisos que él tenga. ¿Sí? Aquí por lo menos los archivos que tienen full permisos aparecen en este verdecito. Que todos los tres segmentos tienen RWX. Este que aparece como en un naranja es porque tiene ya unos permisos restringidos. Y este que aparece en azulito es también porque tiene algún permiso restringido. En este caso es el permiso de escritura para otros usuarios. Como insisto, esto puede cambiar de acuerdo a la configuración que tengan en la terminal, pero normalmente trata de cambiar el color, indica es un poco lo relacionado a los permisos. ¿Cómo se cambian los permisos de un archivo? Hay dos formas básicas de hacerlo. Una
siempre se hace con el comando chmod. Él lo que hace es cambiar los permisos. Y lo podemos hacer con números o lo podemos hacer con letras. Depende de cómo lo queramos hacer. Lo vamos a hacer por números. Por números, esto se basa en números octales. Entonces, el número máximo en un octal es el 7. Que el 7 significa que es lectura, escritura y ejecución. Que es digamos que es la suma de los tres números que necesitamos ahí para formar el 7. Que sería el 4, el 2 y el 1. ¿Sí? El 4 es lectura, el 2 es escritura y el 1 es ejecución. Entonces, por ejemplo, si yo cojo esta carpeta que creé y le coloco, bueno, de hecho no voy a hacerlo con una carpeta, voy a hacerlo con un archivo. Entonces voy a decir touch ejemplo.txt. Vamos a volver a listar. Aquí nos aparece nuestro archivo. Dice que tiene permisos de lectura y de escritura para el usuario, de lectura y de escritura para el grupo y solo de lectura para otros usuarios. Si yo le hago chmod y le digo 111, este primer 1 es usuario, este segundo 1 es grupo, este tercer 1 es los demás usuarios y le coloco ejemplo.txt, vuelvo y listo. Miren que los permisos cambiaron para que todos son ejecución, ejecución, ejecución y nada más. Si coloco chmod 222 y vuelvo y listo, me aparece escritura, escritura y escritura. Y si coloco chmod 444, me aparece lectura, lectura, lectura. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo coloco 666? Hace referencia a 4 más 2. Entonces, en ese caso, significaría que me va a dar permisos 4, que son lectura, y permisos 2, que son escritura. Si le coloco 777, significa que le voy a dar full acceso a todo. Entonces, RWX, RWX. Ahora, quiero darle permisos full a mi usuario, permisos full a mi grupo, pero a los demás no les voy a dar permiso de nada. Entonces le coloco 0, ejemplo.txt, y si volvemos a listar, aquí aparece que RWX, RWX, pero a los demás usuarios no les di ningún tipo de acceso. Voy a hacer algo acá y es, por ejemplo, le voy a quitar 0007. Bueno, 0000. Cuando vuelvo y listo, entonces ya lo dejé sin permisos de nada. Y si yo quiero hacer aquí un cambio con nano, aquí me aparece que tengo un error al leer el archivo ejemplo porque tengo permisos denegados. ¿Por qué? Porque le quité todos los permisos. Inclusive me quité los permisos a mí mismo. Si yo le coloco aquí permisos, por ejemplo, 444, a ejemplo txt, vuelvo y listo. Sí, aquí ya me aparecen los permisos de lectura, pero vuelvo y lo abro en nano. Él insiste en, el error ya es diferente, me dice, he leído 0 líneas porque tengo permiso para leer, pero me dice, hey, precaución, no tienes permisos de escritura. Puedes leerlo, pero no puedes modificarlo. Entonces, esto es muy importante entenderlo para poder manejar los permisos. Esa es la forma para hacerlo de forma numérica. Para hacerlo de forma textual, tenemos que existen estas letras que son usuario, grupo y otros. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, en este momento mi archivo solamente tiene permisos de lectura. Entonces le puedo decir chmod, dele permisos al usuario y al grupo más, y le digo dele permisos de escritura, más W. Y le coloco el nombre del archivo,
Y si vuelvo y listo, aquí me aparece que ya tengo permisos de escritura tanto para el usuario como para el grupo. Si le coloco así, igual, y le coloco RWX, ejemplo, txt, aquí lo que hice fue darle acceso total al archivo, miren. Entonces aquí voy a utilizar 3 operadores, que son básicamente los normales. Que puede ser con los 3, que es UGO, o con uno nomás, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces puedo colocar, por ejemplo, al usuario, venga a ver, lo tenemos con accesos totales. Entonces vamos a decirle, no, espere, a otros, hágame un favor y quítele los permisos de escritura. Entonces le coloco O menos W, el nombre del archivo al que le estoy aplicando permisos, le doy un enter, listo otra vez mi carpeta, y si yo veo aquí a otros, le quito el permiso de escritura, que fue lo que le dije, menos el permiso de escritura. Si le quiero dar otra vez el permiso de escritura, pues le doy más W y él vuelve y se lo asigna. ¿Sí? Entonces ya tiene otra vez el permiso de escritura. O si quiero simplemente decirle que O tiene solamente permisos de lectura, y aquí vemos que le dio solamente permisos de lectura a O. A los otros no los modificó, no los tocó para nada. Eso es una forma de dar los permisos. Un tip adicional, cuando se trata de carpetas, yo puedo decirle aquí ch, digamos, darle solo permisos de lectura, entonces UGO igual a R, y le doy el nombre de la carpeta. Cuando le doy el permiso a la carpeta cambia. Sí, efectivamente cambia. Pero si lo quiero hacer de forma recursiva, que esto no solamente aplica para el comando de los permisos, sino para muchos comandos que vamos a ir viendo. Si lo quiero hacer de forma recursiva, tengo que colocarle chmod -r, aplico el permiso y el nombre de la carpeta. De forma recursiva es que estos permisos se los aplica a la carpeta y a todo el contenido que tenga la carpeta. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces uno le asigna el permiso a la carpeta, pero los archivos quedan con los permisos originales y entonces no se hace la operación completa. Eso es en cuanto a los permisos. Entonces recordemos que se pueden manejar de forma en octal, con números que representan 4 representa lectura, 2 representa escritura y 1 representa ejecución. Recordando que el primer número hace referencia al usuario, el segundo número hace referencia al grupo y el tercer número hace referencia a los demás usuarios. Puedo hacerlo también de forma textual con las letras U, G, O haciendo referencia a usuario, grupo y otros, y utilizando los operadores igual, menos o más, dependiendo de lo que quiera hacer, con las letras RWX para cada permiso. R lectura, W escritura y X ejecución.